Tenemos 35 millones ya de primera, segunda y tercera generación, y aquí nada más es una cuestión de los mexicanos altamente calificados, y esto nada más por el fenómeno migratorio, como en los últimos años son sobre todo esto, el tipo de mexicanos que migran, y de estos mexicanos altamente calificados se calcula que hay más de 1 millón, alrededor de 1,5 millones en el mundo, y aquí cambia un poquito las cifras con respecto a la migración tradicional, y tenemos al 85% de ellos en Estados Unidos, pero sí hay un 15% que está distribuido también en el resto del mundo. Entonces esto solo para contextualizar cómo está la migración, y vemos cómo muchos de nuestros migrantes que están en Estados Unidos, pues justamente están ahí, o sea, fue desde una migración de hace 20 años y algunos en los últimos años, que vamos a ver en una gráfica que traigo por ahí. Esto nada más es algunas cuestiones de esta migración altamente calificada, y lo menciono porque aquí se encuentra también el miembro de la red global, que están viendo cómo esta migración calificada puede conectar con México y cambiar o transitar este paradigma de fuga de cerebros a un paradigma de circularidad del conocimiento, en donde ese que está afuera también haga algo de impacto social con su país, ¿no? Entonces esto es algo que se está trabajando aparte. Pero algo importante que queremos platicar acerca de los migrantes me parece que es el tema ante lo que está sucediendo con Donald Trump. ¿Cuáles son realmente las diferencias con Obama? ¿Qué es lo que está distinto? ¿Y cuáles son las preocupaciones principales para nuestros migrantes? En este sentido, algo muy importante es entender que lo que está sucediendo hoy viene también de una cuestión histórica, tiene que ver con un cierto abandono también de estos temas de manera histórica, y si no estaríamos en esta situación. Entonces es un poco entender que no nada más es la culpa de Trump, sino que también ha faltado pues un fortalecimiento de esta política integral, viendo a los migrantes en el centro también de nuestra política exterior. Muchos de nuestros mexicanos que están allá, les ha faltado mayor vinculación, inserción, empoderamiento de ellos en Estados Unidos para que puedan tener un papel pues, más preponderante que hoy definitivamente pues, no tenemos, ¿no? Y suceden estas cosas. Otra cosa importante, ya veíamos, por ejemplo, fenómenos como la deportación, ya incluso con Obama veíamos un fenómeno muy importante. Según datos del INAMI, 3.7 millones de eventos de deportación de 2007 para acá, según datos de Homeland Security, alrededor de 3 millones de estos mexicanos. Entonces era un fenómeno que ya se venía viendo, sin embargo, por supuesto que el tono y el lenguaje pues, era muy distinto, y esto cambia mucho en el sentido que la principal diferencia que hay entre Obama y Trump, creo, es el miedo que ha generado en la comunidad, el miedo que se ha dado también entre estas comunidades migrantes, y que lo que genera ese miedo siempre son también algunas dinámicas perversas, es decir, de pronto los migrantes están compartiendo información que son estas fake news, ¿no? De si hay horredas en un lugar, la gente tiene miedo. A veces nosotros tuvimos un foro con la agenda migrante que coordinó aquí con el doctor Castañeda en Arizona, y la misma gente indocumentada nos decía: es que a mí me da miedo salir de mi casa, me da miedo que me vean, me da miedo hasta quedarme dormido. Entonces creo que eso es algo muy importante, porque tiene que ver ya con la salud mental de mucha gente, y también pone en perspectiva ya no solo al propio migrante, sino a su familia, que como ustedes saben también hay un reto mayor, porque muchas veces las familias de estos migrantes pues ya son sus hijos que sí son americanos. Entonces toda la familia se mete en esta dinámica de miedo. Mucho de lo que los abogados también nos contaban es: llegan las familias, los papás con sus hijos, y los hijos que son americanos, muy preocupados por qué va a pasar con sus papás, si es posible que los deporten, qué está sucediendo ante esta coyuntura. Entonces creo que esa es la principal diferencia, y lo que yo pondría sobre la mesa, y de ahí se derivan pues muchas otras. Por supuesto, algo muy importante que ha pasado también desde que Donald Trump es presidente, pues es que ha sacado sus acciones ejecutivas, que ya todos las conocen, pero que estas acciones ejecutivas también han ido acompañadas de la firma de 3 memorándums. Estos memorándums, que los ha firmado tanto Kelly como Jeff Sessions, tienen que ver mucho con temas de seguridad nacional y seguridad interior, pero que afectan también de manera importante a nuestros migrantes. Entonces me parece que esa es otra de las cosas en las que hay que estar muy atentos. Mucho se ha hablado, y el gobierno mexicano además ha estado insistiendo mucho en el tema, de que hay menos deportados ahora con Obama que con Trump, ¿no? que incluso disminuyó en el primer trimestre, con el mismo periodo comparado con Obama el año pasado, había alrededor de 7,000 menos deportaciones. Como decía, ya era un fenómeno que pasaba mucho. Entonces,
menos, pero al final del día, más allá de la cantidad, creo que lo que hay que estar muy atentos es, pues, quiénes son estos migrantes que están siendo deportados. Y creo que ahí es donde están las diferencias. Efectivamente, sí hay 7,000 menos, pero también tiene cierta lógica. Muchos de los migrantes deportados, recordemos, que eran aquellos que en el intento de entrar a Estados Unidos, pues los regresaban. Entonces, eso está sucediendo menos porque la gente tiene menos ganas de ir después del discurso que tiene Trump. Entonces, eso ha sido exitoso porque ha generado este miedo y la gente intenta menos entrar a Estados Unidos. Pero por otro lado, sí estamos viendo, y nosotros trabajamos mucho también con muchos de los deportados que regresan, y estamos haciendo una iniciativa ahí que se llama El New Comienzo, junto con parte de estos deportados. Y lo que estamos viendo es que regresa gente que tenía más tiempo viviendo en Estados Unidos. Entonces, gente que lleva 40 años en Estados Unidos que hoy la deportan por alguna cosa menor, y ahorita entramos en ese detalle. Pero eso sí representa un reto mayor también para el Estado mexicano y para la reinserción de estas personas. Y creo que los programas que existe el programa de Somos Mexicanos, que sin duda pues, ya tiene una vocación para la recepción de estos migrantes, pero que creo que habría que fortalecer y transversalizar de manera muy fuerte en esta situación, que las demás secretarias se metieran, pero además también transitar un poquito de esta visión meramente central en la recepción de migrantes a una visión de reinserción, que eso es lo que realmente se refiere, políticas de reinserción. Entonces, por un lado vemos gente que tenía mucho más tiempo en Estados Unidos y que hoy la están deportando. También vemos otro fenómeno, por ejemplo, de jóvenes que no necesariamente son deportados ellos, pero por la deportación de sus padres deciden también venir a México y son jóvenes pues, que básicamente vivieron su vida en Estados Unidos y que pronto llegan a un país al que no conocen. Entonces, todas estas diferencias pues, ponen retos que no habíamos visto antes. Vimos ya la deportación de un Dreamer, ¿no? Que eso no lo habíamos visto tampoco con Obama, varias detenciones de Dreamers en Estados Unidos. Recordarán ustedes el caso, además de Daniel, que fue muy emblemático, que es un Dreamer, que lo detienen en Seattle y que lo detienen además pues, sin ninguna. Y voy a ahondar un poquito en esto porque también esto toca un poco la fragilidad de los Dreamers o de los DACAs, es decir, que detienen a Daniel porque tenían un orden de aprehensión para su padre, detienen al padre y de paso se llevan a Daniel, que era un Dreamer, y 3 meses que no sale de nuevo a las calles. Bueno. Pero finalmente lo que pasó ahí es que iban a por su papá, detuvieron a Daniel y finalmente por la razón que lo detienen es porque tiene un tatuaje y que eso supuestamente lo hacía parte de una pandilla. En la declaración que él da, también según dijo que participaba en grupos, total, no había realmente pruebas legales para demostrar esta relación de Daniel con las pandillas. Sin embargo, el niño, y nosotros hicimos muy comunicación con él y con su abogado, se aventó 3 meses en la cárcel, ¿no? Alrededor de 3 o 4 meses en la cárcel detenido. Después ya salió y está siguiendo su proceso fuera, pero finalmente a lo que voy es, a pesar de tener este DACA es un permiso que sí con Obama se logra, es un permiso, un estatus migratorio especial que se les da a aquellos que llegaron en la infancia a Estados Unidos, estos niños que llegaron sus papás cuando eran chiquitos y que vivieron siempre en Estados Unidos pero son mexicanos, por ejemplo. Entonces, por primera vez con Obama, después de que estos muchachos también, desde mi gusto, son los migrantes mejor organizados, los Dreamers. Entonces, al final ellos ya habían hecho pues, una organización importante en Estados Unidos, son una fuerza importante por allá. Y finalmente lo que habían hecho estos Dreamers es buscar el Dream Act, que es lo que querían es tener un estatus ya legal, no temporal, sino ya de manera permanente. Eso no se logra, y después ya con Obama se logra que tengan este DACA, que es un estatus migratorio especial, que les permite tener pues, acceso a un permiso de trabajo, en donde ellos pueden tener acceso también a algunos servicios, becas, y que por primera vez también pueden salir de Estados Unidos y regresar con muchos permisos de por medio, pero que lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que es DACA. Pero finalmente también hoy, aunque muchos hablan que Trump no va a tocar los DACA y él dice que va a ser bueno con ellos y su corazón y todo eso, al final del día no están exentos tampoco de lo que está sucediendo, porque hoy una falta muy menor puede tener consecuencias muy mayores ante lo que estamos viendo con el presidente Trump. Desde que una persona ya cometió un crimen, desde haber cruzado sin ningún documento a Estados Unidos, pero también la gama ya ahí es importante, y otra vez con lo que dice Trump, y con los prioridades que también marcó Obama, que eran a los criminales o aquellos que dañaran la seguridad interior o nacional de Estados Unidos, era la prioridad en materia de deportación.
situación. Hoy, aunque Trump dice mucho eso en el discurso, en la realidad lo que vemos con los abogados es que las prioridades pues, son todos. No hay una prioridad, la verdad, muy específica en cuanto a aquel que sea un gran delincuente. Recordemos que de 500,000 deportados, solamente 27,000 tienen realmente un delito grave. Entonces tampoco son de esos delincuentes. La mayoría de nuestros migrantes, la verdad es que el delito que cometen son delitos administrativos. Entonces vemos muchos que tienen que ver con que no trae licencia de conducir, con que se pasó un semáforo, con también el tema de conducir habiendo ingerido bebidas alcohólicas. Un tema que desgraciadamente toca mucho a nuestra comunidad y que hoy está siendo un motivo importante para detener gente y eventualmente deportarlos, es la violencia familiar. Entonces eso también pone en perspectiva otros retos, es decir, si hoy por violencia familiar es uno de los delitos que están deteniendo a la gente que ya tenía en su récord criminal este tipo de delitos y lo están deteniendo para deportarlos, también puede haber un riesgo que la gente se sienta menos segura de denunciar la violencia familiar y eso también pone otras problemáticas sociales sobre la mesa. Y en fin, no solo la violencia, son varios temas, incluso pues, los temas que son muy recurrentes es la gente en Estados Unidos, los migrantes indocumentados, que se calcula que son alrededor de 5.7 millones de mexicanos indocumentados por allá. Lo que hacen mucho es falsificar, por ejemplo, el permiso, el número de seguridad social para obtener un trabajo. Entonces, esos son el tipo de delitos que tenemos de nuestros migrantes, pero al final el tratamiento que se les da a todos es igual. Creo que ahí también hay mucho que analizar. Es decir, muchos de ellos han tenido que pasar en centros de detención. Tengo un caso, por ejemplo, de un muchacho que además estudió en la Universidad de Texas, que se fue a los 2 años, hoy tiene 38, y lo regresaron hace un par de años. Pero justamente, ¿qué es lo que pasó con él? Ella tenía su empresa en Estados Unidos, incluso daba trabajo a ciudadanos norteamericanos, y un día lo detienen y no traía la licencia de conducir y estaba manejando. Entonces lo deportan, pero en toda esta defensa de deportación y todo lo que sucede, estuvo 2 años por no traer licencia de conducir, detenido en un centro en Estados Unidos, que es una cárcel prácticamente, ¿no? Los centros de detención son cárceles, que son privadas también, y que ahí hay otra cosa, también las cárceles allá son privadas, entonces es un negocio, tiene también otras perspectivas que analizar, pero después de 2 años lo deportan, y bueno, y aquí le ha costado mucho trabajo encontrar su camino, no ha logrado y tal, pero pongo en perspectiva historias reales para que pues, sepan ustedes quiénes son también esos migrantes que regresan, y que lejos de ser delincuentes, pues a veces son personas que están haciendo incluso cosas muy positivas por allá. Vemos casos como el de Guadalupe, que es, como ella, hay millones de mexicanos que lo que estaban haciendo ya es ir a la de manera cotidiana, porque había un acuerdo para que ellos fueran a renovar sus papeles, aunque sean indocumentados. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy están atrapando también a la gente en las cortes, cosas que no habíamos visto, y también en estos lugares. Entonces, hoy los abogados dicen, oye, no sé qué recomendarle al cliente, porque a lo mejor si va, si lo atrapan, pero si no va, también ocurre que no llegue, en fin. Entonces, se vuelve una situación compleja. Algo que los mismos abogados y los jueces también allá mencionan es que finalmente son instituciones las que llevan estos temas y que no respetan las instituciones y no respetan también las reglas que hay en ese sentido, y eso pues también no nos queda tan contentos, ¿no? Aquí ya en el mapa que ven, viene un poquito de dónde es la migración hoy, y vemos cómo hoy el primer lugar es el Distrito Federal de la Ciudad de México, el primer emisor, digamos, o el primer expulsor de migrantes, ¿no? Y luego lo hemos seguido en Michoacán, Oaxaca y los 10 primeros lugares también que hay en la República Mexicana. Y bueno, aquí nada más para entender lo que hablamos ahorita, ¿dónde están nuestros migrantes indocumentados? Entonces en este mapa viene cómo la mayoría de nuestros indocumentados se concentra en 17 condados en 6 estados de Estados Unidos. Entonces esto es muy importante entenderlo porque es ahí donde hoy también el gobierno tendría que hacer, el gobierno y cualquiera que quisiera ayudar en la defensa legal de nuestros mexicanos, en ayudarles a quedarse por allá. Nosotros en el foro que hicimos en Arizona también y en muchas giras que se han hecho por allá, hemos visto cómo pues, la mayoría de los mexicanos que están allá no se quieren regresar, finalmente fueron expulsados por diversas situaciones de vulnerabilidad, por diversos motivos, y bueno, no quieren regresar, ¿no? Entonces la manera de ayudarles es vía la defensa legal, pero tenemos que entender esta defensa legal primero, en dónde hay que meterle más guardas, que son estos lugares en donde están la mayoría de los indocumentados, y en segundo término me parece muy importante
ver la defensa legal desde una perspectiva holística, integral, es decir, no pensar que la defensa legal se va solamente cuando ya detuvieron al migrante y lo van a deportar, sino poder ver caso por caso, antes de siquiera tener una detención, si tú eres un documentado, analizar tu caso para ver qué beneficios o alivios migratorios eventualmente pudieras tener, es decir, aquellos que están casados con ciudadanos americanos, que tienen hijos, que estén enfermos su cónyuge. Hay varios supuestos bajo la ley migratoria con lo que se puede defender un caso. Por ejemplo, alguien que ya trabaja, aunque no tenga papeles y no tiene nada en su récord criminal, por ejemplo, hoy es importante que empiece a pedir cartas de recomendación con sus jefes en su comunidad para que en un eventual proceso de defensa se pueda demostrar que es una persona de bien dentro de su comunidad. Y así hay muchos supuestos que hay que hoy revisar. En la parte legal también hay muchas cosas que son importantes. La primera que yo diría con la comunidad es tener una comunidad informada. Falta información a veces en la comunidad, más de lo que a veces creemos. La gente, por ejemplo, algo impresionante es que de los detenidos mexicanos, solamente el 20% de ellos cuentan con un abogado. Muchos no saben ni siquiera que eso es necesario o que tienen derecho, tampoco conocen sus derechos, entonces eso también a veces pues, es en su propio deterioro. Es decir, si alguien de la ICE, de la Agencia de Detención de Estados Unidos, de Migración, los detiene en la calle, los mismos migrantes a veces solitos empiezan a decir información de más que no están obligados a decir. Entonces es muy importante que conozcan sus derechos, que sepan que no tienen que decir su estatus migratorio, no tienen que decir cuándo llegaron a Estados Unidos, cuántas veces han entrado o salido, y eso nos parezca obvio, pues la verdad sí sucede mucho en nuestra comunidad y ellos mismos son los que dan información, o cuando toca a su casa ya les abren aunque no tengan un orden de detención. Todo esto es parte de lo que es la defensa integral del migrante, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los retos que vemos. Y en cuanto al tema ya de deportados, o sea, estos no son algunos de los demográficos para que vean en dónde y en qué trabaja nuestra comunidad. Por allá, como ven, la mayoría de las personas trabaja en cuestiones de mantenimiento, construcción de materiales, en servicios, ¿no? Aquí nada más son algunas cuestiones de la relación económica y cómo, pues, tanto para México es importante Estados Unidos, pero también para Estados Unidos México es el primero, segundo o tercer socio comercial en muchos de sus estados. Esos datos se los voy a dejar, no voy a hablar tanto en esta parte económica, pero se los voy a dejar para que los tengan. Y finalmente también vemos en esta parte económica cómo la parte de la frontera pues tiene un peso muy relevante. Hay ciudades binacionales, no podemos entender una ciudad Juárez sin El Paso, ¿no? Un San Diego sin Tijuana, en fin, son lugares en donde la gente también lo ve con una perspectiva pues muy binacional, en lo cultural y en lo social, y también por supuesto en lo comercial. Hay productos que, como ustedes saben, cruzan la frontera 8 veces para ser terminados, y todo esto pues tiene una perspectiva que creo que hoy también se tiene que analizar. Creo que la relación hoy bilateral no se tiene que dejar solo en manos de la parte federal. Hoy pues, la parte también entre los estados, entre los legisladores, se vuelve importante para hacer contrapesos en este sentido, e incluso también en algunas cuestiones de la sociedad civil, ¿no? Y generar red de redes, digamos, de los mexicanos que están por allá, que es parte de lo que hemos hablado también en la agenda migrante, para que se fortalezcan las diferentes acciones que se hagan, ¿no? En cuanto a las remesas, pues es un tema que ustedes ya también conocen en esta parte económica. Los mexicanos aportan de manera muy importante más de 25 mil millones de dólares en remesas en 2016. Como ustedes saben, también ante el miedo que Donald Trump ha imprimido en nuestra comunidad, el primer trimestre del año fue pues, históricamente el que más remesas recibió por este miedo a la deportación. Entonces empezaron a mandar también sus recursos. Y bueno, sí, y también es importante entender que al final las remesas sigue significando también un porcentaje poco de dinero que ellos reciben en Estados Unidos, el resto también lo gastan por allá. Entonces es un tema que impacta de los dos lados de la frontera. Les dejo ahí los detalles por estado, de cuánto recibe por remesas cada estado. Y esto que ya les conté un poquito, que es todo el tema de juventudes binacionales. Y lo único que me gustaría decir de estas juventudes es que a mi gusto son los mexicanos mejor organizados, y además es una generación que no la vamos a tener ni antes ni después. Es una generación que entiende muy bien el fenómeno migratorio porque sus padres son estos migrantes de primera generación. Entonces, aunque ellos ya tienen este permiso de acá, les costó trabajo conseguirlos, y eso también nos hace recursos humanos muy valiosos.
muchos de ellos ya trabajan, incluso han trabajado en la Casa Blanca, han trabajado con diferentes políticos, ya están haciendo candidaturas, que me parece muy importante. Nos ha faltado tener mucho más presencia política en Estados Unidos con mexicanos representándonos en diferentes instancias, y creo que estos Dreamers pues son una generación que puede lograr esto, que se debería empoderar para que lo hagan. Es gente que cuando yo me reuní con Dreamers en todo Estados Unidos cuando tuve la oportunidad de ser directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y la verdad lo que ellos me decían era, yo vi a mi padre o a mi madre que tenía que tener 3 trabajos para que yo estuviera aquí. O sea, yo sé lo que se trata esta generación de primera generación, los retos que hay por ahí, la discriminación que también han sufrido, todo lo que ha pasado, pero al mismo tiempo entiendo muy bien Estados Unidos, las instituciones, es algo en lo que yo crecí y creo que eso es algo muy valioso y son los puentes más importantes entre México y Estados Unidos. Y finalmente, pues si Donald Trump decide o no deportarlos, pues también es gente que seguramente va a ser muy valiosa también en México, ¿no? Y perdería ese contacto, porque no olvidemos que Estados Unidos es un país multicultural y que al final pues eso es innegable, ¿no? Aquí vienen algunas cosas también de los lineamientos que solo destacaría. Pues hoy hay un concepto muy amplio de criminal, hay temas por ejemplo como la deportación express o expedita que preocupa mucho. ¿Qué quiere decir eso? Hoy pueden atrapar a un migrante de la gente del ICE y ser juez y jurado de esta decisión y deportar a alguien sin que pase su debido proceso en la corte. De por sí ya no buscan defenderse a veces de sus migrantes, pero con esto pues todavía menos defensa de sus derechos. Y luego otra cosa importante ahí que se me olvidó decirles es, muchos migrantes buscan ya una defensa legal, pero a la mitad de su proceso, y eso ya cambia bastante el resultado. Es muy importante desde el inicio tener esta asesoría y acompañamiento legal. Aquí puse 2 de los casos emblemáticos, lo que mencionaba de Daniel y de Guadalupe. Y aquí lo que les decía, en cuanto a la deportación, ¿qué son las diferencias que podemos empezar a ver? Gente que lleva más tiempo viviendo allá, menores nacidos en Estados Unidos que no hablan español y que a veces ni siquiera tienen la nacionalidad mexicana, y ahí hay un reto también grande. Los padres los registran en Estados Unidos, pero se les olvida poner el apellido de ellos o cualquier cosa, y a la hora de querer hacer la acta mexicana se vuelve muy difícil. Entonces es un reto que hemos visto. Migrantes con antecedentes penales que también requieren un proceso de reinserción, también algunas cuestiones de jóvenes que ya hablábamos que vengan por el regreso de sus padres, ¿no? Entonces creo que estas son algunas de las cosas más importantes, y yo nada más ya cerraría con el tema en cuanto a las deportaciones. Ahí tenemos los números que ya se los mencionaba, y en los retos que esto representa, al final en que vemos cómo la deportación y el regreso a México pues representa retos de cómo reinsertarse. Tenemos que quitar también mitos. Luego se dice, no, bueno, hay que regresarlo y en el lugar de origen, ¿qué va a ser? La realidad es que los que regresan, hay 11 puntos en la frontera y hay 3 vuelos a la semana en la Ciudad de México, todo esto lo lleva el INAMI, pero finalmente esta gente que regresa pues no se va necesariamente a su lugar de origen. Muchos de los que llegan a la Ciudad de México se quedan ahí porque buscan en dónde los puede absorber también económicamente el mercado y dónde pueden ellos hacer algo. Es muy importante que logremos, para esos mexicanos que regresan, por ejemplo, la revalidación de sus estudios, que bueno, ya ahora se dio la ley, tiene algunos retos, pero creo que por ahí es el camino, que se pueda revalidar, porque imagínense que una persona o un niño que estudió la primaria y no puede revalidarla, trunca su carrera de alguna forma. O por ejemplo, el tema de certificar las habilidades. Los mexicanos que han estado allá finalmente han adquirido habilidades, han aprendido muchas cosas, y es muy importante que eso también se pueda fortalecer con un diploma que certifique esto para mejorar su empleabilidad. Nosotros hicimos un piloto con simplemente certificar el idioma inglés y se llenó, y los migrantes nos decían, pues sí es muy importante porque así voy a poder ganar más dinero. Hay gente que la contratan y le pagan la mitad por no tener el certificado. En fin, hay muchas cosas, entonces creo que es algo importante también de entender. Y creo que con esto lo cerraría. La parte psicológica y emocional, que a veces no la vemos, un migrante que regresa, todo lo que pasó, el dejarse, es una separación probablemente familiar. Entonces lo primero que requieren aquí, decía la responsable del programa de los mexicanos, es que los mexicanos cuando llegan les das toda la información, pero no nos gusta leer, entonces no leen lo que les das y por eso es que no saben para dónde ir. Y yo les decía, pues no es que no les guste leer, creo que alguien que acaba de ser deportado, que probablemente viene encadenado en el avión,
porque así es como lo regresan, alguien que dejó su familia del otro lado y que viene con una cuestión emocional pues, bastante dura, a lo mejor cuando tú llegas y le llenas de críticos, pues efectivamente no es el momento para leerlos, ¿no? Por eso creo que es importante fortalecer plataformas dinámicas que no tengan que ver solo con estos módulos, sino que una persona pueda conectarse antes o ya estando aquí con este tipo de oportunidades laborales, estudiantiles y, repito, atención psicológica aquí y allá, porque el miedo genera estos daños en la salud mental y el retorno por todo este proceso de mediación también requiere un acompañamiento en ese sentido. Entonces esos son los temas que creo que yo puedo dar sobre la mesa. Hay mucho más que discutir, pero seguramente aquí también Jorge y el diputado nos podrán decir algunas cosas. Y muchas gracias. Y que nos sigan este domingo porque vamos a tener un foro Agenda Migrante con deportados. Ahí con Jorge vamos a estar en la Canaco México y tanto por su Facebook como por el mío lo pueden seguir para escuchar las voces de nuestros migrantes que regresaron, qué es lo que necesitan y cómo ven las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos muchísimo la participación de la doctora Eunice Rendón, valoramos mucho su participación y vamos a continuar con la participación sin más de nuestro invitado muy especial, el doctor Jorge Castañeda Guzmán, exsecretario de Relaciones Exteriores, a quien nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en este momento en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho. Entonces, doctor, tiene usted la palabra y bienvenido una vez más a esta entidad federativa. Gracias, diputado. Agradezco a la Facultad de la Universidad recibirme nuevamente. Le voy a hacer muy breve para que tengamos el mayor tiempo posible tanto escuchar a Víctor y a ustedes como preguntas, comentarios o dudas. Voy a reiterar unas cosas de las cosas que ya dijo Eunice y quizás agregar algunas. El primer punto fue muy claro, Eunice tiene toda la razón. La gente nuestra que está allá no quiere regresar a México. No necesitan ni quieren ayuda para insertarse, quieren ayuda para quedarse. Más allá de si exageran o no en cuanto a que no quieren volver al infierno, como muchos dicen, más allá de si sí o no este es el infierno, dependiendo de qué video salió, qué día de la semana, eso no es el infierno. Pero el hecho es que no quieren volver. Y por tanto, la ayuda que esperan de nosotros, de los mexicanos, de este lado, de México, es que no puedo. es ayuda De para repente le he estado moviendo, pero. Y la obligación que tenemos es darles esa ayuda, porque eso es lo que piden, más allá de lo que nosotros podamos pensar, y hay opiniones muy divergentes en México sobre si hicieron bien o mal en irse, si fue una decisión acertada, si la inmigración mexicana del último siglo más o menos le ha hecho bien al país o mal al país, si ya aportaba mucho Estados Unidos o poco Estados Unidos, todo eso es una discusión ociosa en el momento de que cuando alguien es detenido en Estados Unidos de pronto va a ser deportado. Un segundo punto que quiero enfatizar es que cada deportado tiene una triple faceta. La primera y la más importante, desde luego, es la separación familiar. Es decir, es un drama humano cada deportación. Incluso para los que no tienen familia en Estados Unidos. Pero los que no tienen familia tienen amigos, tienen novias, novios, en fin, lo que ustedes quieran. Y muchísimos tienen familia, tienen hijos, tienen esposas, tienen esposos, tienen hermanos, tienen primos. Y esa deportación, para empezar, es un drama humano. En segundo lugar, es un drama social en México, donde vuelven, sobre todo si son jóvenes, y la mayoría sí lo son, y sobre todo si son jóvenes que cuando se fueron de México, pues se fueron porque no tenían muchas oportunidades, por las razones de nuevo que ustedes quieran, porque su nivel educativo era bajo, o porque el gobierno no les daba empleo para los que creen en eso, o por lo que ustedes quieran, da exactamente lo mismo. El hecho es que no tenían oportunidades. Por tanto, cuando vuelven,
pues tampoco las van a tener. Entonces sí son, en efecto, digamos, un terreno muy fértil de reclutamiento, sobre todo los jóvenes, para el crimen organizado, porque ellos sí los pueden recibir con un empleo decentemente pagado, casi al desembarcar en cualquiera de los 11 puntos que mencionaba Luis del aeropuerto de la ciudad de México. La normal que quiero imaginar que había mucho sentido, yo no me dedico a eso, pero si no fuera narco o cártel o lo que fuera, pues tendría gente a la salida del aeropuerto, pues para reclutarlos ahí mismo. Recién llegar, es un muy buen lugar, es pagar menos, etc. Bueno. Y tercer punto, el tema de las remesas. Cada deportado es una familia mexicana menos que recibe remesas, porque el deportado no puede, por definición. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues son varios puntos, ya lo mencionó Eunice, los voy a sintetizar. Lo primero que necesitan para permanecer en Estados Unidos, los paisanos son abogados. Abogados y más abogados. Sí sirve. Enseñaba yo ahorita a Eunice una nota del periódico Milenio, que hace unos minutos, donde esta gigante mexicana y documentada, Janet Quisquera, que se había refugiado en una iglesia en Denver desde hace como 3 meses, finalmente, gracias a sus abogados, obtuvo hoy una suspensión provisional de su deportación y tiene derecho a permanecer en Estados Unidos hasta el 2019. Es un caso individual, obviamente no debemos verlo como representativo, pero es un caso emblemático también, es decir, es alguien que gracias a los abogados que ella tuvo, pues pudo pelear gracias a la iglesia donde encontró protección y donde no se le permite a las autoridades entrar, pues podrá permanecer con papeles en Estados Unidos hasta el 2019, a menos de que Trump, por ser un caso emblemático, ahora la agarre y justamente por eso la quiere echar, que tampoco sería imposible. Pues abogados. Los abogados en Estados Unidos son caros, aún los que son gratis, se dice pro bono, también son caros, porque tienen gastos, son gastos de ellos, aunque ellos donen su trabajo, quizás no pueden donar el trabajo de otros, pueden donar el suyo, de la secretaria, del juzgado, de la recolección de papeles, de sacar copias, todo eso cuesta dinero. Aún el abogado más generoso, más solidario, tiene gastos. Si no hay dinero para eso, su defensa es mucho menos eficaz. Dice, además de, se requieren recursos, por ejemplo, para fianzas. En muchos casos, los abogados pueden lograr que salgan de los centros de detención detenidos bajo fianza, una fianza que tampoco es excesiva, o en promedio debe andar por $5,000, una cosa así, que bueno, es dinero, pero tampoco es una fortuna para alguien que si sale va a poder trabajar en algo de que si está dentro no va a hacer nada. Pero eso también son abogados, son recursos. Entonces, primero que nada. Segundo, ¿qué hacer? Pues hemos pensado algunos, no todo el mundo está de acuerdo, y esta es una discusión que se debe llevar allá, de que hay que congestionar el sistema norteamericano, el sistema de administración de justicia, es decir, saturarlo, sobre todo partiendo de un principio que ya describieron Eunice, que es que cada detenido siempre tiene la opción, aunque no siempre se le respeta, pero la tiene jurídicamente, de aceptar la llamada repatriación voluntaria, esté cerca o lejos de la frontera, sin que le tomen huellas, iris ni nada, solo firmando un papel y se acabó. Y no queda en sus antecedentes, y lo hecho. Solo que entonces no tiene derecho a ninguna defensa. Lo mandan a México y se acabó. La alternativa es pedir derecho a audiencia. Entonces, si lo llevan, lo mandan a un centro de detención y puede permanecer en el centro de detención un mes, 3 meses, 4 meses. Puede salir bajo fianza o no, puede ganar su caso o no, puede perderlo y ser deportado de cualquier manera, y ahí sí queda un registro. Pero si todos piden la audiencia y todos tienen abogados,
entonces sí vamos a saturar el sistema. Y entonces el problema se lo vamos a trasladar a los norteamericanos en lugar de que sea un problema nuestro. Me dirán algunos de ustedes o otros, es muy fácil para ti, aquí sentado en la magnífica aula de la Universidad Autónoma de Querétaro, andar diciéndole a la gente que voluntariamente los encierre. Pues sí, es una alternativa espantosa, pero la decisión es qué es más espantoso: pelear y tener alguna posibilidad de ganar, o no pelear, pero en efecto no te encierran. Nada más que eso sí, no vas a volver a ver a la familia que tienes en Estados Unidos durante muchos años. Yo sé que es una decisión desgarradora, no hay buena opción, hay que escoger entre dos manos. Segundo, el tema del solo mexicanos, que es otra sugerencia que hemos formulado varios, que el gobierno la retomó un poco, pero en respuesta a los norteamericanos más que con una postura proactiva. Y aquí entramos en un tema muy delicado, que es el carácter de nuestra frontera norte, en el tránsito de norte a sur. Normalmente, en cualquier país, cuando llega alguien, por tierra, por mar, aire, tiene que identificarse como nacional. Incluso muchos de nuestros paisanos que llegan por vía aérea a México, con presentar su tarjeta de residencia norteamericana o algún tipo de prueba de nacionalidad mexicana, pueden entrar a México. Pero tienen que presentar esto. Si no, pues es que bueno, se sabe el himno, pues no me importa, no me alcanza para determinar si es mexicano. El problema de la frontera norte es que es una frontera para todos los fines prácticos inexistente, de norte a sur. Entra el que quiera entrar. No hay aduana, no hay Instituto Nacional de Migración, no hay nada. Primero por corruptos, infinitamente corruptos. De los dos cuerpos más corruptos que hay en México son el Instituto Nacional de Migración y las aduanas. Y más el INAMI que aduanas, porque todavía aduanas ya pertenece al SAT. De alguna manera eso ha mejorado en los últimos 20, 30 años. El INAMI es lo peor, o sea, el policía de la esquina de aquí, el gordo, corrupto, inútil, ese es un sueco comparado con los agentes de INAMI. ¿Sí? Son infinitamente corruptos y huevones, no sirven absolutamente de nada. Fíjense ustedes, vean a los del aeropuerto, esos son los buenos, los que trabajan, los que se ponen las pilas son los del aeropuerto de la Ciudad de México. Imagínense que son los mejores, imagínense cómo son los otros. Bueno, en la frontera norte no hay, entonces no tenemos cómo exigirle a los norteamericanos que nos demuestren que el que nos está deportando es mexicano. Pero si pudiéramos hacer eso, también saturaríamos el sistema, porque la inmensa mayoría no pueden demostrar que son mexicanos. Puede ser que lo sean, puede ser que no, porque también es cierto que están deportando a muchos centroamericanos. Entonces, si tuviéramos una frontera norte nuestra, no totalmente porosa, sino donde se pudiera por lo menos exigir algún tipo de vigilancia, les podríamos decir a los norteamericanos: a ver, me vas a demostrar que este es mexicano, y si tú no me lo demuestras, no lo dejo entrar, pues lo voy a mandar al centro de detención, pues haz lo que quieras, no que es mi problema hasta que me demuestres que es mexicano. Esto también saturaría enormemente el sistema. Como decía yo, el gobierno aceptó esta tesis, pero solo en respuesta a cuando el gobierno de Trump dijo: les vamos a mandar a los hondureños y salvadoreños y guatemaltecos a México para que sus solicitudes de asilo se procesen mientras están en México. Y ahí sí declararon, solo dijeron: bueno, no, solo vamos a aceptar a mexicanos, pero solo en respuesta, no en una postura proactiva. Dos elementos más para concluir sobre las fichas o las canicas que tenemos para evitar en la medida de lo posible las deportaciones. Y estas últimas dos no tienen que ver directamente con el tema de las deportaciones. La primera es la frontera sur, es una gran ficha de negociación.
ha existido desde hace muchísimos años como ficha de negociación. Cada vez en cuando los norteamericanos nos exigen que impidamos la entrada de centroamericanos a México por la frontera sur, porque según ellos todos se van a Estados Unidos, y es cierto, la inmensa mayoría se van a Estados Unidos. Desde los años finales de los 70, principios de los 80, esto fue seguido. Hace 3 años Obama se lo pidió a Peña Nieto aceptó. Tengo la impresión que a cambio de nada, no me consta, pero en estas alturas sabíamos a cambio de qué. Todavía no vemos a cambio de qué. Pero hoy no estamos obligados a seguir haciendo. Los norteamericanos, el gobierno de Trump, quieren más que nunca que lo hagamos. Por desgracia, el gobierno de Peña lo está haciendo sin pedir nada a cambio. Y tiene muchas cosas que pedir a cambio, empezando por detener las deportaciones en los términos que describió Eunice, es decir, donde ya no hay prioridades, ya no hay jerarquías, donde todo se vale y donde el mero hecho de estar en Estados Unidos sin papeles es delito suficiente para que te deporten de inmediato. Bueno, el gobierno de México tiene esa ficha como una que usar. Y finalmente tenemos la hoja, que es de muy difícil utilización, pero que es real, que es que la guerra contra el narco de Calderón y de Peña, pues es una guerra que le funciona a los Estados Unidos, nosotros no sacamos ningún beneficio de esa guerra. Muertos, una imagen internacional espantosa, violencia, inseguridad, todo lo que ustedes quieran, solo para evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos. No tiene el menor sentido hacerlo, o en todo caso, si lo vamos a seguir haciendo, cobrarse de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es para ellos. Ya dejar de contarnos cuentos idiotas a nosotros mismos, que somos un país de consumidores, que la corrupción proviene de la guerra contra el narco, o del narco, no sé qué, que los machicoleros y los estos y los otros y todos son narcos, todas esas estupideces. Dejar de contarnos cuentos y entender esto lo hacemos porque los Estados Unidos lo exigen. Pues muy bien, que lo sigan exigiendo, en una de esas lo seguimos haciendo, pero a cambio de algo. Y el algo, por lo menos, que sea mantener las cosas como están, en materia de deportaciones, en materia de visas, en materia de trato a los mexicanos en Estados Unidos. Tenemos fichas de negociación, pero hasta ahora el gobierno y el Congreso, por cierto, también, no han querido, no han podido, no hemos sabido todos, usar esas fichas. Pero no quita que las tenemos y que pronto las vamos a tener que usar. Gracias. Agradecemos mucho la intervención valiosa del doctor Jorge Castañeda y para finalizar escucharemos al diputado, compañero amigo Víctor Jordana, no sin antes recordarles que al final de los 3 ponentes habrá un espacio. El doctor Castañeda nos ha enfatizado sobre el interés de que haya intercambio de preguntas y respuestas con el auditorio. Mencionar también a los ponentes que durante este evento han estado funcionarios, que quisiera destacar rápidamente. El actuario Juan Carlos Padilla, coordinador de delegaciones de CEJOVEN en la zona centro del país. Acaba de estar también hace unos momentos el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la Legislatura de Querétaro. El licenciado Daniel Moya, delegado de CEJOV. La profesora Celia Durán, presidenta municipal de Huimilpan. El maestro Adán Gardiazabal García, delegado de SEDATU en Querétaro. El licenciado Eliseo Pérez Sánchez, delegado del Registro Agrario Nacional. La maestra Eunice Arias, delegada de INAPAM en Querétaro. El licenciado Francisco Javier Alcocer Sánchez, coordinador de los regidores del PRI del Ayuntamiento de Querétaro. La licenciada Aide Mellado, del Parlamento de Regidores Migrantes, el que va a San Juan del Río. Amigas y amigos regidores de los municipios de Corregidora, Huimilpan, Pedro Escobedo, El Marqués, Tequisquiapan, Cadereyta y muchos jóvenes universitarios encabezados, como mencionamos, por el maestro Ricardo Ugalde, director de esta facultad. Le cedemos el uso de la voz al diputado Víctor Manuel Jordana. Bienvenido, Víctor. Hola, buenas tardes. Yo
creo que lo que primero tendríamos que estar viviendo y demandando es la construcción del tren México-Querétaro. La verdad es que ha sido toda una odisea estar hoy felizmente acompañados, por supuesto. Pero más de 5 horas llegar aquí con sorpresas y sorpresas y un GPS que va ajustando los tiempos de acuerdo al momento que van sucediendo las informaciones, los accidentes, las reparaciones que hay en la carretera. Yo no sé cuántos de ustedes van a México con continuidad, además de Hugo, a quien le agradezco el aprecio, nos haya invitado en un tema, por supuesto, más que importante dentro de la agenda nacional, pero pues tienes helicóptero. Bueno, la verdad es que gracias, muchas gracias. En realidad el tema, sí, por supuesto, es el tema de los más importantes, de los más controvertidos, el tema de la migración, y de los que más ha ocupado la atención nacional en virtud de los sucesos que se están dando fundamentalmente en los Estados Unidos, como producto del marco actual dentro de las relaciones binacionales y sobre todo a partir de la llegada del propio presidente Trump, que ha venido a generar una serie de tensiones entre los países, fundamentalmente pues, a partir de su muy estilo personal de gobernar y de su muy estilo personal de comunicar. Porque como bien hemos escuchado de parte de Eunice, de parte del doctor Castañeda, de Jorge, la situación de la migración, particularmente con los Estados Unidos, había venido ya prendiendo focos desde la administración de Obama, pero el hombre político, el hombre amable, el hombre inteligente, el hombre culto, el hombre todopoderoso, conciliador, que no generaba polémica, por supuesto, de todos modos impulsó una política migratoria que, como ya escuchamos, permitió la deportación de millones de mexicanos. Y sin duda, pues esta política hoy tiene en un marco internacional, pues en un marco internacional donde se ha venido construyendo, podríamos decir, un nuevo orden, a reserva, por supuesto, de lo que diga el doctor Castañeda, que tiene una amplísima experiencia en el tema, pero pues a partir fundamentalmente de sucesos que se han dado en los últimos años. Algunos lo referencian desde la propia caída del muro de Berlín, pero digamos ya los últimos acontecimientos, los cambios en las alianzas geopolíticas, fundamentalmente Brexit, que obligó a la Gran Bretaña propiamente a salirse de la Unión Europea, con las consecuencias que esto tiene para este bloque de países. Recientemente estuvo la directora de negociaciones comerciales de la Unión Europea aquí en México, y justamente ella planteaba que los alcances de la salida de Gran Bretaña no se han calculado cabalmente, es decir, hay estimaciones, pero que al final del día va a ser mucho más duro para la Gran Bretaña haberse salido del Brexit. Pero bueno, las crisis económicas que tenemos de manera recurrente en algunas economías internacionales, los cambios en las tendencias políticas de los movimientos de extrema derecha en países como Francia, Alemania, pues hasta, por supuesto, hoy el resurgimiento del discurso proteccionista, nacionalista, xenofóbico y impopular para nosotros del propio presidente Trump y de algunas otras corrientes que lo siguen. Esto que ha implicado que para
nosotros en la Cámara de Diputados, particularmente diría yo, pues hay un cambio en la política exterior con los Estados Unidos. Bueno, primero por un cambiante discurso, y hay una tensión en la relación. Primero por un cambiante discurso del propio presidente. Un día amanece inspirado y suelta una serie de tweets contra los mexicanos, al otro día descalifica el Tratado de Libre Comercio, al otro día firma órdenes ejecutivas, al otro día en la mañana amenaza con dejar el tratado, en la media mañana dice que rectifica y en la noche nuevamente vuelve a amenazar con hacer, en este caso, pláticas bilaterales para poder establecer las nuevas relaciones del Congreso. Como bien lo ha dicho quien me ha antecedido en el uso de la palabra, la verdad es que Estados Unidos ha dejado de ser ya el sueño americano, por lo menos, para buena parte de los mexicanos, y yo creo que también buena parte de los centroamericanos. El muro fronterizo se ha vuelto un ícono y ha generado toda suerte de reacciones a nivel nacional en contra de esta construcción y, por supuesto, mucho más en contra de su financiamiento. Lo hemos dicho en inglés, español, solamente nos falta el francés, el hebreo, el alemán, para que nos entiendan que claramente no vamos a destinarle un solo centavo a la construcción del muro, a pesar de las amenazas que han venido surgiendo de que México lo financie. Pero lo que sí también hemos dicho es que México debe tener una postura firme, como bien lo ha establecido el doctor Castañeda en este y en otros tópicos, y entrar a un proceso de una relación bilateral en igualdad de circunstancias y de fortalezas. Por eso, en un momento dado, dijimos que si ellos pretenden afectar las remesas, cargándoles o poniéndoles un impuesto para la construcción del propio muro, pues México debería de explorar formas también de afectar las salidas de las ganancias de las empresas mexicanas que se transfieren en menor cantidad, pero de todos modos son casi 20.000 millones de dólares anuales que salen, que se transfieren de ganancias, solamente de ganancias de compañías americanas hacia los Estados Unidos. Es el posible, bueno, sí, el posible acercamiento geopolítico con Rusia, incluso pues ha llegado hoy a generar el despido del exdirector del FBI y las consecuentes interpretaciones del mismo, en términos de que será sin duda alguna un elemento importantísimo para continuar con la investigación sobre la supuesta vinculación. Y déjenme les digo que el día de ayer los apostadores profesionales estaban ya fijando sus posturas sobre la eventual salida del presidente Trump antes de que finalice el año, justamente por estas cosas. ¿Qué estamos haciendo desde el Congreso? Pues estamos haciendo lo que nos corresponde. En parte estamos haciendo política, estamos estableciendo relaciones mucho más cercanas con los congresos, con el Congreso americano. Estamos por realizar una reunión interparlamentaria aquí en la Ciudad de México el próximo 4, 5 y 6 de junio, donde tenemos pues una agenda vasta, lo más completa posible, que tiene que ver efectivamente con el tema de la migración, que tiene que ver con el tema de las remesas, el tema de la infraestructura de la frontera, con seguridad, con el Tratado de Libre Comercio, con el propio tráfico y combate al crimen organizado y por supuesto a los estupefacientes,
el tráfico de armas. Es una reunión que sin duda alguna, por las características que ya hemos venido mencionando y que ustedes conocen de mejor forma porque las vivimos a diario, va a ser de mayor relevancia porque justo se da en un marco de inicio ya formal prácticamente de las negociaciones comerciales y en donde pues, los bandazos que vivimos que tenemos a diario pues hacen por momentos complicado el avisorar, sobre todo con mucha certidumbre, cómo estaríamos nosotros enfrentando esta postura de los Estados Unidos. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos acompañando al gobierno de la República en un pacto que se suscribió en Los Pinos para que el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores fortaleciéramos entre todos la política de relaciones exteriores ya fijado del país. Para lo cual hemos iniciado una serie de visitas a los consulados de Estados Unidos, donde hemos podido, por supuesto, profundizar en lo que aquí Eunice ha venido comentando de la situación de los migrantes, pero también en el fortalecimiento a los propios consulados como mecanismos, como medios de defensa jurídica para que cuenten con los abogados, como bien se ha explicado, suficientes con oportunidad para poder defender sus derechos y sobre todo vigilar el cumplimiento de la observación y respeto de los derechos humanos. Hemos visitado los consulados de Los Ángeles, acompañamos aquí a Agenda Migrantes ahí en Phoenix, pero hemos estado además en Los Ángeles, en San Bernardino, en Miami, en Orlando y próximamente estaremos visitando McAllen, que por cierto, Texas hoy tiene una condición particular, porque ustedes bien saben que acaban de aprobar, no solamente de aprobar, sino el gobernador acaba de autorizar ya la instrumentación de la ley SB4, que propiamente obliga a las autoridades policiales y sheriffs a ser, digamos, una extensión de los agentes de migración y a pedir identificación en aquellos casos donde haya duda de la calidad migratoria de quien esté deteniendo. Y en caso de que esta no sea legal, pues a proceder a su entrega a las autoridades correspondientes. Estamos teniendo muchísimas reuniones con parlamentarios de los estados, del resto de los países, con el objeto de generar una gran corriente de opinión favorable hacia las posturas de México, pero sobre todo un gran frente de acción internacional pues, para enfrentar de manera colectiva las distintas posturas que mantiene el presidente Trump, especialmente contra México, contra América Latina, que ha sido una de sus principales puntos. Y de manera recurrente estamos haciendo en el Congreso distintos planteamientos políticos a través de los instrumentos legales que tenemos, como los puntos de acuerdo que tienen que combaten, que fijan posturas sobre la posición del Congreso mexicano con respecto a estos temas que hemos venido comentando. Y por supuesto la parte presupuestal fundamental. El presidente de la República autorizó 1.000 millones de pesos para fortalecer a los consulados en los Estados Unidos. Hoy estaremos vigilando que esos 1.000 millones de pesos formen parte ya de su presupuesto para el 2017 de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y vamos por más. Es decir, reconocemos que si hay uno de los sectores que ha venido siendo castigado justamente por los recortes, por los ajustes
presupuestales que se han dado en los últimos años es el de la política exterior. Y en ese contexto, pues hemos visto cómo esta sacudida que nos ha puesto la dinámica internacional, pues nos ha evidenciado que hay carencia de recursos para ejercer una buena, positiva y mejor política exterior. En eso estaremos trabajando aquí de la mano con quien es mi compañero en la Cámara de Diputados. Gracias. Muchas gracias al diputado Víctor Lozada, que ha sido nuestro último expositor. Abrimos a preguntas y respuestas. Ya tenemos por aquí el apoyo logístico para que aquellos que vayan levantando la mano, por favor, sean muy concretos en la pregunta, a quién va dirigido, si es al menos los panelistas en concreto o si es abierto a la mesa. Su nombre y el municipio, la institución que representan, para que nuestros ponentes tengan el contexto de quien está preguntando. Adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es César Pérez de Tiene. Nada más para explicar cuál ha sido la posición de los congresistas de Estados Unidos. ¿Cuántos congresistas estarán en contra de las deportaciones que han sido objeto en el país? Vamos a hacer una serie de 5 preguntas, doctor, si están de acuerdo, los panelistas, y después de 5 contestamos. Gracias. ¿Están por ahí? Levantando, ya tiene acá el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene Puebla. Soy la presidenta del capítulo Filadelfia de la Red Global y también soy estudiante de la Universidad de Pensilvania y en Bryn Mawr. Y mi pregunta es: ¿hasta qué punto cree que para cualquiera de los panelistas esta es una oportunidad para empoderarnos como país y para reducir la dependencia económica? Porque no solo ha causado mucha inestabilidad en los Estados Unidos, sino también aquí en México. Entonces, ¿cómo podemos usar esta situación para unirnos todos y crear una alianza entre la sociedad civil y el gobierno mexicano? Gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Karen Arroyo de la Defensoría de Derechos Humanos de aquí de Querétaro. Y bueno, mi pregunta es: ¿cuál es el papel de las ONGs y de los defensores de derechos humanos en Estados Unidos? Sabemos que aquí en México los están matando. Tuvimos un caso también de la defensora de las cosas de San Fernando, pero en Estados Unidos, justamente lo que comentaba el doctor Castañeda, necesitan defensores, necesitan abogados. ¿Qué está pasando? Sí se están acercando, y bueno, el tema también de saturar el sistema de justicia allá. ¿Qué es lo que está pasando? No desde el ámbito gubernamental, sino desde el sector. Gracias. Maestro Valdezaba. Gracias. Buenas tardes. Preguntas para el doctor Castañeda, la realizado de la Fundación aquí en el Estado, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Desde su perspectiva personal y profesional, la legal, la hemos estudiado en nuestro sistema de tesis doctoral, que es la relación a los derechos fundamentales a los migrantes en tránsito. ¿Quién debería de ser el encargado de la defensa de los mismos? Toda vez que no existe un alto comisionado de las Naciones Unidas para la defensa de los migrantes en tránsito, me refiero sobre todo a la frontera sur de México. Sus países de acogida no les interesa en lo más mínimo la defensa, y por supuesto nuestros reyes, al no ser mexicanos, pues tampoco meten mucho las manos en el proyecto de la institución para la defensa de los mismos. Una última en esta primera serie. Hay varias manos. La regidora Alberto Herrera. Buenos días. Alberto Herrera Moreno, soy miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Una pregunta en relación, no sé si puede pertenecer a este panel, pero finalmente va a ligar con la cuestión de la migración, los efectos económicos que hemos tenido lógicamente en México, pero también los que se están teniendo en Estados Unidos. Escuchaba yo hace poco en la cuestión del turismo que
en esta temporada de turismo tuvimos como nunca llenos los hoteles en todo México. No sé si vaya ligado a eso. Y otra pregunta relativa directamente al doctor Castañeda, si nos puede comentar algo sobre su retiro, de postularse como candidato ciudadano a la presidencia de la República. Muchas gracias. Empezamos. ¿Gusta quién? Y después seguimos las otras 5 preguntas, empezando por la regidora Aireles, perdón. Mira, como varias fueron dirigidas a todos nosotros, por eso, digamos, responder al tema de la oportunidad para México, de la dependencia, el tema de los migrantes, ¿a quién le toca? Es un tema muy complicado, muy interesante, y bueno, responder yo no creo, por desgracia, que aquí haya la más mínima oportunidad para México de nada. O sea, la victoria de Trump es simplemente una catástrofe para México, para Centroamérica, para Estados Unidos y para todos. No le veo ninguna ventaja de ningún tipo. Víctor decía con toda razón, pero una razón muy egoísta, suya, mía, del ministerio. El que el tren chino hubiera estado muy bien, sí, estaría bien el tren chino porque hubiéramos llegado antes, más relajados y ustedes hubieran esperado menos, pero no hay una carga china. Lo interesante del tren chino a Querétaro es que no se hizo. Y no se hizo porque no es viable, no es viable la alianza estratégica con China para México. ¿Por qué? Porque somos un país fundamentalmente exportador de manufacturas como ellos. Los países de América del Sur que han establecido una relación más cercana con China lo han hecho a través de la exportación de commodities, materias primas, recursos naturales, etc. Nosotros no tenemos eso realmente. El famoso acuerdo de la abundancia es algo muy bonito, nos enseñan desde chiquitos. El pequeño problema es que no es del todo cierto. Tampoco importa, se pueden decir muchas más mentiras en los libros de texto, no pasa nada. Pero no hay que creérselas, sobre todo de la. Entonces no tenemos realmente, lo de América Latina pues no es serio, pues por lo mismo. Es decir, no nos pueden, no podemos cambiar más de $1,000 millones de comercio con Estados Unidos cada día, diario, por una relación con Perú o Colombia. O sea, no da. Chile es un país muy rico, muy atractivo para nosotros. Tiene más o menos la población del Estado de México, un poquito más. No alcanza, no da. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué hay que hacer? Pero yo pues esperar que esto pase. Ojalá pase pronto, como decía el Víctor, las apuestas, pero pues pasará un día. El tema de los migrantes de México y de quién le toca, ¿no? A mí siempre me ha parecido que el gobierno de México, entre más le encarguemos a organizaciones internacionales este tema, mejor sea para México y para los migrantes. Cuando en 1981 más o menos empezaron los grandes flujos de refugiados de Guatemala y de El Salvador principalmente, se firmó un acuerdo con el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, con ACNUR. Y bueno, pues los campamentos de ACNUR fueron en todo caso mejores, preferibles que cualquier otra solución. No es que fueran ideales, tampoco no hay recursos, no sé qué, pero es mejor eso que otra cosa. Lo mismo es el caso ahora. Hay mucha gente que ha insistido, incluso diputados que han hablar con diputados y senadores, que México debiera ya contemplar la posibilidad de pedirle a ACNUR de nuevo que abra campamentos, porque al final, con la gente que viene huyendo de Centroamérica, sobre todo El Salvador y Guatemala, aunque no vienen huyendo de una guerra propiamente tal, pues sí vienen huyendo de la violencia, de la inseguridad, con un temor fundado por su vida, que es la definición de un refugiado. Y bueno, hay una organización a la que México contribuye, entramos en el 2001, la Organización Internacional de Migrantes, la OIM, con sede en Ginebra, Suiza, ya es una organización que pertenece al sistema de Naciones Unidas, no tiene muchos recursos, pero no sería mala idea traerlos aquí.
parece que eso es fundamental. No es ideal, pero yo prefiero que nos ayuden de fuera y que nos vigilen, porque insisto, a ver, no hay otro modo. Podemos seguir con el cuento de que solitos podemos, etcétera, pero pues todos sabemos cuál es el trato que reciben los centroamericanos en México. O sea, es mucho peor que el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, pues si la única manera, o una de las maneras de acotar eso, no digo de eliminar el maltrato, pero acotarlo, es con organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional, como ACNUR, como la OIM, como el Alto Comisionado para Derechos Humanos. Mejor, enhorabuena. Y por último, pues ya lo he comentado, lo repito muy rápidamente porque no es el tema, pues no sentí yo que al cabo de más de un año de estar trabajando, estuvieran reunidas las condiciones para que una candidatura independiente mía, subrayo mía, fuera viable en México hoy. Creo que una candidatura, otra, independiente de la presidencia, es más viable que nunca. Creo que las condiciones están dadas en México para eso, en el sentido de el hartazgo ciudadano con los partidos, con la clase política. No es un tema personal, pero si ustedes ven a los 5 candidatos, o 4 o 5 candidatos que hay en el Estado de México, es para llorar, pues. Insisto, son 16, 17 millones de personas, es más o menos Chile. 18%. O sea, de los 5, sumándolos y metiéndolos en una licuadora no sale uno. Es un horror. Bueno, esas condiciones creo yo que están dadas en México. La cancha no es pareja, no es pareja. Yo viví en carne propia la falta de equilibrio en la cancha, hasta que grado es dispareja, pero sí pienso que otra gente puede lograr lo que yo no pude hacer, y eso es lo que quiero yo apoyar hasta lo que venga. Le pedimos a la doctora Eunice si nos asegura que está hablando. Pues bueno, yo creo que ya algunos nos comentó el doctor Castañeda. A lo mejor andaré un poquito en el papel de las ONGs y organismos de derechos humanos y defensa en Estados Unidos. Creo que hay algo que no mencionamos, que creo que es fundamental para la defensa. Es muchas veces están estas defensorías que ahora se crearon los consulados gracias al recurso adicional que se dio, estos 1.000 millones y al trabajo que se ha venido haciendo en ese sentido. Sin embargo, es muy importante entender también esas los migrantes. Creo que en esa pregunta hay parte de esto. Muchas veces, especialmente los migrantes indocumentados, tienen miedo de la parte oficial, es decir, no quieren acercarse tampoco al consulado. Así como yo les decía, les da miedo salir de su casa, les da miedo presos, les da miedo acercarse a los consulados y a veces no tienen la confianza. Entonces me parece que en ese sentido también es muy importante tener no solo organismos internacionales, sino también organizaciones de la sociedad civil, que estas son las de grassroots, o sea, las más de campo, más cercanas a la gente, para que sea a través de ellas también que se dé esta defensa y este contacto entre el posible abogado defensor y los migrantes. Entonces creo que ahí también hay un tema clave de este tipo de organizaciones. Y en cuanto a los grupos también internacionales, yo creo que parte, y lo hablábamos también en un momento con el doctor, organizaciones como Human Rights Watch también es muy importante que se entiendan y que visibilicen lo que está pasando en cuanto a la violación de derechos humanos de nuestros migrantes, que también hay muchas violaciones de nuestros migrantes, de sus derechos en Estados Unidos, de diferentes formas, que tampoco es nuevo, ¿no? Que también es un tema que se daba antes, pero que hoy pues, se siente mucho más previsibilidad en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que yo agregaría eso. En cuanto a la oportunidad, pues sí, no hay oportunidad en el sentido que lo maneja el doctor Castañeda. A mí sí me parece que la oportunidad es, sobre todo, que se visibilizó un tema que era invisible. Entonces, por primera vez la gente, por primera vez los legisladores, por primera vez los gobiernos, por primera vez estamos hablando de los migrantes, que era un tema que yo cuando soy directora del instituto, era de verdad luchar para convencer a que una secretaría quisiera hacer algo con los migrantes o no. Entonces, me parece que lo positivo en este sentido pues, es que se visibilizó un tema. Y otra cosa que también hay una unión, los mexicanos también viven en Estados Unidos al final, hay muchas organizaciones y siempre trabajan cada quien para su lado. Entonces creo que esto sí ha generado una cierta cohesión también en esta parte y eso, bueno,
que no es lo deseable que por una cuestión como la que está sucediendo pasara, pero eso fortalece algunas cosas por allá, me parece que también es cierto. Y pues, entonces le dejaría aquí al ¿Cuántos diputados o cuántos legisladores están a favor? Pues yo diría que más que eso, en Estados Unidos hay una postura diferenciada sobre el tema de la migración. No es uniformemente aceptada esta propuesta de Trump de hacer una política migratoria tan agresiva como la está impulsando. Y en ese sentido, por supuesto, hay legisladores que están a favor, que defienden, que han impulsado tanto en lo local como en lo federal, como autoridades locales que ven con simpatía esta lucha contra los migrantes y estos límites que se les van imponiendo, y por supuesto pues una política que sobre todo permita que se vaya disminuyendo el flujo de migrantes a los Estados Unidos. Pero por el otro lado también hay que decirlo, hay una corriente de opinión fuerte, seria, potente, poderosa, que ha logrado matizar los efectos de las posturas del presidente y de algunos de sus delegados. Encontramos en algunas entidades de los Estados Unidos, en algunos estados, prácticas pro-inmigrantes, funcionarios públicos que han declarado que no van a aceptar ni a impulsar ni a acceder, digamos, a que en sus regiones los policías, los sheriffs o las propias autoridades de los condados o de los propios estados se conviertan en agentes, por ejemplo, migratorios, o que tengan facultades extendidas para hacer o complementar estas responsabilidades de los agentes migratorios. Y en esto, pues, Eunice quizá nos pudiera ayudar a identificar, por supuesto, Jorge, con mayor precisión cuáles son estos estados. Pero, por ejemplo, California es un estado que sin duda alguna refleja claramente cómo a pesar de esta iniciativa del presidente de quererla convertir en una política pública prácticamente total en los Estados Unidos, ha encontrado mucha resistencia, mucha oposición, y no solamente eso, acaban de autorizar una ley que favorece y que protege a los migrantes en California. Contrariamente a Chicago, las famosas ciudades santuario, son justamente un ejemplo de refugios regionales o de espacios, más bien para los inmigrantes en virtud de la postura de la política que se sigue en esas ciudades, y que hoy incluso están combatiendo por medios legales las órdenes ejecutivas que ha expedido el presidente de los Estados Unidos. El caso de Texas, bueno, pues es un caso que llama la atención, sobre todo pues, es propio por el origen propio del Estado. Pues, simplemente era mexicano y hoy ha tenido una postura, o sea, no quiero el origen, pero hoy las autoridades, especialmente el gobernador, pues ha tenido una postura similar, radical, republicana, a la del propio presidente. ¿Qué encontramos en el Congreso? Encontramos divisiones, demócratas más a favor de los inmigrantes, algunos republicanos radicales en términos de las políticas migratorias, y algunos otros que van a ir de acuerdo a las condiciones políticas que se vayan generando para sus procesos electorales. Esto no hay que olvidarlo. Los Estados Unidos están continuamente haciendo procesos y cada quien está cuidando su parte, está cuidando su parcela. Entonces las posturas inclusive pueden ir cambiando dependiendo de las condiciones. Lo que sí es cierto es que hoy no se ven condiciones para una política migratoria que favorezca a los migrantes para la permanencia
a quienes han estado en los Estados Unidos por un periodo de tiempo. Se logró en 1985. De hecho, esa reforma migratoria que se dio en los Estados Unidos favoreció el flujo de migración que hoy están tratando de controlar, intentar disminuir por diversas causas, las más radicales, las más xenofóbicas, que son las que han impulsado el presidente Trump. Y por último, por lo que decía Greg, en términos de la diversificación, completamente de acuerdo. México tiene que voltear hacia otras partes del mundo para quitarse de la dependencia, sobre todo en términos económicos comerciales que tenemos en los Estados Unidos. Ya hay un impulso mayor, se está volteando a ver hacia América Latina de nueva cuenta, están en plática los tratados comerciales de manera bilateral con Brasil, con Argentina, se está cerrando el tratado comercial, la negociación del tratado comercial con la Unión Europea. Cuando se defina la parte de la salida del Reino Unido, seguramente el gobierno estará ya acercándose para hacer un acuerdo bilateral con el Reino Unido. La parte del TPP que quedó fuera, que para México era sin duda un gran espacio para poder ampliar sus posibilidades comerciales, se está recuperando, por lo menos en el discurso se nos dice que ya hay pláticas con 4 de estos países de Asia para recuperar estas pláticas y estas coincidencias que se dieron antes de que Estados Unidos decretara su salida. Recibimos 5 preguntas más, por favor, usando con la señora Aide Mellado. Hay varias manos por allá. Esto es un joven, tiene varias manos. Adelante, doctora. Mucho gusto, bienvenidos a diputado federal. Yo soy Aide Mellado, recibo la Comisión de Trabajadores Culturales en el municipio de San Juan del Río como rectora, un municipio que tiene ciertas responsabilidades, también lo que tiene su municipio. La pregunta es la siguiente, está dirigido a nuestro diputado federal, a Víctor Manuel, que es el diputado federal en Cabrera, y gobierno como la respuesta. Usted habló claramente de la emisión de recursos. El gobierno federal ha aplicado una cantidad de $1 millones de pesos para fortalecer los consulados que tenemos en Estados Unidos. Aparte de este funcionario, nosotros también somos ciudadanos. Y la primera pregunta sería la siguiente, diputada. ¿Qué confianza hay en que realmente estos recursos sean verdaderamente aplicados en dichos consulados? La segunda pregunta sería, no solamente la aplicación, la optimización de ellos y que efectivamente los resultados sean palpables con nuestros migrantes que se encuentran en Estados Unidos. En pocas palabras, no queremos hablar solamente de cifras, queremos ver que realmente estos dineros se apliquen en beneficio de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Y ahí, ustedes como diputados federales, también nuestros senadores, son los ojos y son los oídos y son los sentidos de cada mexicano que tenemos un familiar en aquel vecino país del mundo. Son múltiples las quejas que los consulados no atienden, no apoyan, no asesoran y mucho menos defienden. Se aplica un recurso que no es suficiente, pero sí es necesario para que ahorita, como lo mencionó la doctora Eunice, de un tema que siempre ha estado ahí, que es latente, que es palpable, pero que nunca quiso ser visible por parte del gobierno mexicano y que ahora ha sido tomado en cuenta porque nos perjudica económicamente, pero no humanamente. Por eso estamos volteando a ver a los migrantes ahorita, porque hay mucho dinero de por medio, lo que realmente perjudica al gobierno mexicano, pero no tenemos la parte humana. La parte realmente de saber que los migrantes han existido desde siempre, que siempre han necesitado de nosotros, de sus diputados, de sus senadores, de su presidente de la República, de sus cancilleres, de sus regidores, de sus secretarios también a nivel estatal. La pregunta es la siguiente: ¿realmente podemos confiar que ustedes como diputados estaban ahí para defender esos recursos y rendir cuentas a las autoridades pertinentes? Gracias. Gracias, doctora. Aquí, por ahí que nos apoyen, por favor. Ahí está el joven. Pues, ahí tiene acá el micrófono.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ingeniero del Estado de Guanajuato, sería nada más para la doctora Eunice o el doctor Jorge que quisiera contestar. Como ciudadano de a pie, ¿qué se puede hacer para colaborar y mejorar todo este entorno de cuestiones y todo el tema que se está tratando en esta mesa? Gracias. Después acá, la señorita que nos ha estado preguntando. Buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Nobel, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac Campus Querétaro y tengo una pregunta para el doctor Castañeda. En los últimos años ha habido un flujo migratorio silencioso desde el África subsahariana a través de México hacia Estados Unidos. De acuerdo con un artículo de la BBC, entre 2013 y 2015 la cifra se cuadruplicó. Se detuvieron más de 2.000 migrantes africanos en México en 2015. Entonces mi pregunta es, actualmente esta cifra es pequeña, pero ¿piensa usted que a mediano plazo pueda crecer, llegar a ser significante? Y en caso de que sí vaya a aumentar,